o en su caso la de segundo grado, que es la que emite la sala que es competente, que conoce de la sentencia de primer grado, ¿verdad? Eh, Así, a grosso modo, podemos ver que las sentencias normalmente son declarativas de condena, eh, eh, de las que normalmente conocemos dentro del juicio ordinario. Eh, Entonces, pero esta sentencia, como les digo, no pasa en autoridad de cosa juzgada. ¿Por qué? Porque está sujeto a una ejecución de sentencias. Y esto lo encontramos regulado en el artículo 425 del Código Procesal Civil y del Código Procesal del Trabajo. ¿Por qué les hago mención a esto, de la ejecución? Normalmente, cuando se hace ese tipo de ejecuciones, el procedimiento tienen un procedimiento menos especial, y para saber qué es un juicio ejecutivo tenemos que acudir a las disposiciones que establece el Código Procesal Civil y Mercantil, eh, lo concerniente a la ejecución de sentencias. Entonces, esos tienen mucha relación entre sí. Si se recordarán, a un inicio del curso, se platicaba que hay que hacer una integración a veces del Código Procesal Civil y Mercantil, de la ley del organismo judicial y, por ende, el Código de Trabajo. ¿Por qué? Porque al hacer esa integración de esas leyes, pues ya podemos resolver de una mejor manera o hacer nuestras peticiones de conformidad con la ley. Estuve revisando ahí algunos de los trabajos que ya realizaron, que ya también estoy calificando ahí. La serie A es la que estoy calificando, sí. Sí, la serie B, no sé cuál de las dos, ¿no? Eh, y he visto que muchos como que confundieron algunas cosas con las otras. Eh, Miren, el curso, muchos pensarán que es fácil, pero la parte procesal es la más complicada que hay para poderla aplicar dentro del ordenamiento jurídico del derecho laboral. Porque cuando ustedes recibieron su curso, dentro del pensum de estudios, llevaron, obvio, eh, la teoría general del proceso, y ahí, pues a grosso modo, pienso yo, y yo en su momento también lo impartí ese curso, pues se habla de lo que es la jurisdicción, lo que es la competencia, las clases de competencia, todo eso, y si se dan cuenta es todo lo que hemos estado viendo dentro del juicio ordinario. Recalcaba yo en algunas de las intervenciones de la clase que existe un juicio de faltas o juicio punitivo. Algunos confunden esa clase de juicio, piensan que son las excepciones, no tienen nada que ver, porque en el juicio punitivo lo que se establece o se determina a través de la resolución que emite el juez es si existe una falta por parte del patrono o bien existe una falta por parte del trabajador para dar motivo y promover en su defecto alguna de las sanciones que establece el mismo Código de Trabajo, ¿verdad? Entonces, eso lo tienen que ir ustedes asimilando poco a poco en el desarrollo del pensum de estudios, y como consecuencia, cuando ya culminen ustedes cierren su pensum de estudios, pues ya deben estar preparados para poder enfrentar un examen técnico profesional, llámese privado, tanto de la fase pública como de la fase privada. Pero todo esto se los van a dar en extracto cuando ya estén en su examen técnico profesional. Y por eso les recomiendo, miren, no tiren sus apuntes. Si pueden adquirir los libros, adquiéranlos. Y si no, pues utilicen el medio de la tecnología que hay ahora, pues para poderlos imprimir, bajarlos de la página de internet para poder prepararse, porque normalmente cuando uno termina el pensum, uno no sabe y ahora qué voy a estudiar o por dónde empiezo.
es bien importante. También les hago ver que existe un manual que venden en la facultad, no me recuerdo, creo que 25 quetzales está todavía, cómo estudiar la fase pública y la fase privada y cómo y por dónde empezar a estudiar y la forma como debe de estudiarse. He notado que muchos como que les da igual estudiar o no estudiar, piensan que al final la van a tener fácil, pero es cuando está más complicada, porque ahí no van a tener ningún docente que les diga, miren, estudien de tal punto a tal punto. Ya va a ser decisión de cada uno de ustedes si se quieren o no graduar de abogados y notarios. Les digo, ahí sí que la prueba es gratis, nadie ahí, a nadie lo forzan. Acá por lo menos, pues algunos encienden sus cámaras, otros pues solo las conectan y ahí la dejan y pues si al final especialmente en la etapa esta de que estamos en, que es híbrido, que parte presencial y parte a través de la, de la página. Entonces, es cuando creo que menos se aprovecha por parte de algunos. Yo entiendo que todos tienen compromisos, pues al igual que yo también tengo compromisos de trabajo, pero si nos esforzamos en someternos a la Facultad de Derecho, la Universidad de San Carlos, pues hagamos ese esfuerzo porque la verdad es de que les digo, muchos añoran con estudiar en la Universidad de San Carlos y más aún en la Facultad de Derecho. Entonces, ustedes pues que tienen la oportunidad, aprovechenlo al máximo, lo más que ustedes puedan, porque el tiempo es oro y después uno lo lamenta. Van pasando los años. Cerrar es fácil, créanmelo, es lo más fácil que hay, pero someterse al examen técnico profesional. Hay un montón de factores que le incluyen a uno. Primero, no saben ni qué es, por dónde empezar a estudiar. Y todo el mundo le dice, no, que fulano es masacre, que mira que esto, no. Hasta que ustedes lo comprueben por su propia voluntad, se van a dar cuenta de realmente si lo que les dijeron es cierto o es mentira. Cada quien cuenta su historia como mejor le parezca. Es igual que cuando se someten a un examen eh, parcial, ¿verdad? El que estudió, pues dice, pues no, yo no tuve mayor problema. El que no estudió, siempre va a buscar un culpable, ¿verdad? No estudió, simple y sencillamente, les digo, van a tener problemas. Pero el que siempre se mantiene estudiando, se mantiene actualizado, obvio, él va a tener una ventaja abrumadora y son los primeros que hacen ese esfuerzo y culminan eh, su etapa dentro de la Universidad de San Carlos, graduándose de abogados y notarios. Y yo los llamo a la reflexión, están en el séptimo semestre, compañeros, créanme lo que ya están a la vuelta, ya que 3 semestres les quedan y ustedes deberían de estar cerrando en la Facultad de Derecho, porque si no lo hacen, recuérdense que los cursos que van dejando les van absorbiendo años y puede llegar un momento que pueden quedar fuera de la facultad, ¿verdad? ¿Por qué? Por la misma, eh, eh, el poco interés que muchos demuestran dentro de su preparación como estudiantes. Así que yo nada más les llamo a la reflexión para que ustedes hagan su mayor esfuerzo. Como les repito, pues todos tenemos compromisos de trabajo, de familia, qué sé yo. Algunos podrán poner otros tipos de obstáculos, pero ustedes sabrán. Otra información que les quería dar es que el día jueves, para los que no se examinaron por X o Y circunstancia del examen parcial, pues para el día jueves a las 5 de la tarde, en el S2, por favor, en la coordinación del séptimo semestre, tal como se los puse ahí en el chat, eh, por ahí los espero. Según tengo entendido, solo 3 personas han presentado el interés en examinarse en el extemporáneo. Eh, si hay alguien más ahí, pues aprovechenlo y presentes el día jueves. Todavía tienen
el día de mañana y el día 1 de mayo, que no vamos a, o 1 de mayo, como les dicen otros, que es el Día del Trabajo y del Día Internacional del Trabajo también. En Guatemala es el Día del Trabajo, pero a nivel mundial es el Día Internacional del Trabajo. Entonces también van a tener todavía, ese día no vamos a poder tener clases por cuestiones obvias que eh, tenemos un día de asueto para, ¿cómo se llama? Entonces, por lo tanto, no vamos a impartir la clase. Se los hago ver por si no lo sabían, ya mandaron la circular, por eso se las hago ver, que ya el día miércoles no vamos a tener clases, eh, pero sí el día jueves vamos a hacer el examen extemporáneo para las personas que por alguna circunstancia no pudieron eh, examinarse, entonces el día jueves, ¿verdad? Algunos piensan que con eso van a sacar ventaja con los demás compañeros que se examinaron en su horario normal. Yo normalmente cambio los exámenes, sí ténganlo por seguro, porque creo que no tienen que tener ventajas unos sobre otros, sino que debe ser igual para todos, ¿verdad? Otro de los aspectos que hubieron ahí dos compañeros que les recogí el examen porque se estaban copiando, me podrán decir que no, pero no los voy a reportar, porque yo sé las consecuencias que pueda provocarles a ellos. No los voy a reportar, pero sí les llamo a la reflexión para que sean honestos, sean honestos. Miren, una de las virtudes que debe tener todo ser humano, y especialmente ustedes como personas y futuros profesionales, ser honesto con uno mismo. Yo le creo, no tengo ningún cuestionamiento hacia nadie, porque no, mi manera de ser, yo no me gusta perjudicar a nadie porque yo no gano nada, ni pierdo, ni me pagan, ni nada por perjudicar a nadie, al contrario, el que puedo ayudar, lo ayudo, pero tampoco que le quieran ver la cara a uno, ¿no? Yo lo respeto a todos, porque en la medida que uno respeta, tiene que recibir el mismo respeto, ¿no? Entonces, se los hago ver para que no vayan a pensar ninguna cuestión. Los que han pedido revisión de exámenes, pues ahí se los he traído y ahí se han dado cuenta. Por ahí está una compañera que me, me dijo que quería revisión de examen, el examen, el primer parcial, se lo traje, ahí está, revíselo. Si yo me equivoqué, pues yo se lo corrijo. Pero si no, pues tampoco le voy a quitar puntos, porque no es esa mi intención. Pues es una duda que todos pueden tener, ¿no? Pues cuando uno se equivoca, pues uno tiene que aceptarlo. Y si yo me equivoco por colocar una nota, pues mi obligación es corregirla y aceptar ese error de mi parte, ¿verdad? Así que los dejo ahí. Y entonces miremos ahora el tema de la ejecución de sentencias, que se está regulado en el artículo 425 del Código de Trabajo, título 15, capítulo 1, dice ejecución de sentencias. ¿Quién es el competente para conocer esa ejecución de la sentencia? A ver, Jorge Luis, dígame usted qué piensa de lo que... Sí, es el mismo juez que emitió la sentencia, ¿verdad? El mismo juez, tal como lo dice el 425 del Código de Trabajo, dice, debe ejecutar la sentencia el juez que la dictó en primera instancia. Y en el segundo párrafo dice, las sentencias dictadas por los tribunales de arbitraje deben ser ejecutadas por el juzgado de la zona económica que correspondan a esos tribunales. Eso es cuando hablamos de los juicios colectivos, ¿verdad? Eh, pero en el caso de los juicios ordinarios, laborales, pues quien conoce es el que dictó la sentencia de primer grado, es el mismo que la debe de ejecutar. ¿Y qué es lo que se pretende a través de esa ejecución de sentencias?
obligar al patrón a que haga efectiva esa sentencia que el juez dictó en primera instancia. ¿Por qué? Porque solo a través de esa sentencia van a obligar al patrono a que le pague las prestaciones que por ley le corresponden y que en la cual fue condenado por parte del juez que emitió la sentencia. Muchas veces utilizan algunos medios, como les digo, y eso se da mucho, no solo en el sistema laboral, sino que también en juzgados del orden civil, penal, utilizan algunos colegas algunos medios para poder retardar esa ejecución de esa sentencia, ¿verdad? Vienen y plantean excepciones de incompetencia, que de cosa juzgada, etcétera, y pues es, como digo, el derecho de petición regulado en el artículo 28 de la Constitución Política es libre, todos tenemos derecho a la petición, ¿verdad? Que la ley nos dé esa respuesta es otra cosa, ¿verdad? Es decir, que el juez acepte y resuelva, ya sea de manera, que es lo más seguro, de manera desfavorable, eso no quiere decir que el juez se haya vendido o que el juez haya hecho esto, que son los argumentos que algunas veces los malos profesionales argumentan, ¿verdad? ¿Por qué? No reconocen las deficiencias que tuvieron en el desarrollo del proceso. Por ejemplo, no fueron a la primera audiencia que citaron. ¿Por qué les hago un breve resumen de esto? Porque todo lo concerniente a la ejecución de sentencia que vamos a ver en esta unidad es precisamente lo que hemos estado viendo y que ustedes también realizaron en su trabajo. Por eso a algunos les tocó resolver, eh, interponer excepciones, y en algunos les tocó resolverlas, la admisión a trámite. ¿Por qué? Para que ustedes se den cuenta que la única manera de poder aprender es teniendo a la mano los expedientes y poderlos estudiar y poderlos revisar y ver en base a lo que ustedes ya estudiaron, los conocimientos que ustedes han hecho a través de su lectura, a través de su código, pues se van a dar cuenta las deficiencias que pudieron haber encontrado en algunos de los procesos que tuvieron en sus manos. ¿O me equivoco? ¿Tuvieron alguna deficiencia en la elaboración del trabajo? ¿Encontraron algunas deficiencias ustedes en esos memoriales de demanda o escrito inicial? ¿O en esos memoriales de interposición de excepciones previas? ¿O en ese memorial de contestación de demanda? Les pregunto. Veo que no tuvieron ningún problema. Entonces, bueno, entonces podemos decir también que dar una definición de lo que es el juicio ejecutivo. ¿Y por qué les hablo del juicio ejecutivo? Porque esa es la única forma de entender qué es el juicio ejecutivo y que podamos entender lo que es la ejecución de las sentencias. Fíjense que normalmente, como les decía, dice de la competencia, de conformidad con el primer párrafo del artículo 425 del Código de Trabajo, dice, debe ejecutar la sentencia el juez que la dictó en primera instancia. Y luego el artículo 426 prescribe que para el cobro de toda clase de prestaciones reconocidas en la secuela del juicio o en sentencia firme de los tribunales de trabajo y previsión social, así como para las demás prestaciones a que se refiere el artículo 101 del Código de Trabajo, el juez de oficio y dentro del plazo de 3 días de notificada la ejecutoria o de aceptada la obligación, practicará la liquidación que corresponda, la que se notificará a las partes. Es decir, que una vez el juez de primera instancia reciba la ejecutoria proveniente de la sala, que fue la que conoció la apelación, el juez tiene un plazo de 3 días para formular la ejecución, ¿verdad?
¿Y en dónde prescriben esas prestaciones que se van a reclamar a través de esa ejecución de sentencia? Prescribe el artículo 101 lo siguiente: recae específicamente sobre los créditos por salarios no pagados o las indemnizaciones en dinero a que los trabajadores tengan derecho en concepto de terminación de sus contratos de trabajo. Gozan en virtud de su carácter alimenticio de los siguientes privilegios, una vez que unos u otras hayan sido reconocidos por los tribunales de trabajo y previsión social. ¿Qué es lo que sucede? Normalmente, dentro de las prestaciones que se reclaman, me recuerdo que lo platicábamos en una clase presencial, dentro de esos están los salarios, la indemnización, las vacaciones, y son prestaciones, además las ventajas económicas, que son las prestaciones a que se hace acreedor el trabajador por el solo hecho de ser trabajador, ¿verdad? Y que el patrón está obligado a pagárselas. Entonces, en la sentencia que emitió el juez de primera instancia, en esa misma sentencia el juez va a ordenar que se le paguen, si son salarios caídos los que están reclamándose, pues ordenará que se le paguen los salarios caídos, porque durante ese tiempo no pudo laborar el trabajador producto de que fue cesado en sus funciones como trabajador. Y entonces el trabajador tiene el derecho a reclamar los salarios caídos. Normalmente, por eso es que a veces se da el retardo del- del proceso, porque algunos, como les digo, con una mala práctica, dicen, mejor que se tarde más, así me pagan más salarios caídos. Pero ¿hasta cuántos salarios caídos tiene el derecho del trabajador, según la ley? 12. Hasta 12 salarios y no más. Entonces, se supone que en ese tiempo debió haber quedado resuelto el proceso laboral, pero en teoría es así, pero en la práctica, algunos que asistieron a los juzgados de trabajo o a las salas, no sé a qué órgano jurisdiccional asistieron, se van a dar cuenta que hay procesos que llevan a un par de años así de barato, ¿verdad? Entonces, como consecuencia, pues le van a tener que pagar los salarios caídos si fueron reclamados. Recuérdense que si no se pide, el derecho de petición es libre. Si no se reclama esa prestación en la demanda que se presentó, el juez no, de oficio no se la va a hacer valer. Si usted solo le reclama los salarios que no le pagaron, porque también hay algunos malos patronos que lo que hacen es no pagarles. Y entonces, recuérdense que normalmente uno depende de un salario, ya sea semanal, quincenal o mensual, según el caso de cómo se hayan contratado. Y pues obvio es que si usted no está percibiendo un salario, pues no va a seguir trabajando. O habrá alguno que ha trabajado así, sin que le paguen. ¿Verdad que la mayoría, pues es nuestro medio para subsistir y poder proveer los alimentos tanto para la casa como para uno mismo, para pagar los servicios de agua, luz, teléfono, el transporte colectivo que se utiliza, según sea el caso, o bien el vehículo que se utiliza, hay que comprarle gasolina, hay que comprar llantas, etcétera, mandarle a hacer el servicio al vehículo, o sea, todos esos servicios que yo les acabo de mencionar son los que el trabajador pues va a dejar de poder dárselos o hacerlos. ¿Por qué? Porque no tiene un ingreso debido al impago de que ha sido objeto por parte del patrón. Entonces ustedes cuando le requieran sus servicios, lo primero que tienen que hacer es un inventario de cuáles son las prestaciones que realmente van a reclamarle para que no se quede en el dicho nada más, sino que debe constar por escrito
que esas prestaciones son las que se están reclamando. Aguinaldo, vacaciones, salarios caídos si los hubieren, o salarios pendientes de pagar, o vacaciones pendientes de pagar, ventajas económicas si lo hubieren, algún bono, un bono 14, un diferido, algún bono profesional, algún bono, bono del pescado, bono de... Miren, tantas denominaciones que se utilizan dentro de la relación laboral, eh, que pues ya será el ingenio o de acuerdo a las prestaciones que reciba cada trabajador, que sean las que se estén reclamando. Es mejor que se pidan y no que después se cometa el error de no reclamarlas. Pero hay que hacerlos en el escrito inicial, porque si no se hace, ya en la sentencia el juez, aunque ustedes le presenten alguna ampliación, porque él dejó de resolverle alguna prestación que ustedes consideran que tenían derecho, pero si no lo probaron y no lo pidieron dentro de la demanda oral o escrita, el juez no se las va a resolver en sentencia. Y como consecuencia, el medio de impugnación que utilizaron se los va a declarar sin lugar, porque el juez les va a decir que no dejó nada de resolver, o que en su caso algunos presentan la aclaración, pues el juez les va a decir en el auto o en la resolución que emita que no hay nada oscuro, claro, ambiguo ni contradictorio. Entonces, por lo tanto, les declara sin lugar el recurso. Entonces, por esas razones es que ustedes deben de ser bien cuidadosos cuando presenten su memorial de demanda o escrito inicial, hacer ver cuáles son las prestaciones que están reclamando, para que el juez en la sentencia se pronuncie sobre eso. Si el juez es omiso en alguna de las prestaciones que ustedes le hicieron ver en memorial de demanda, obvio es que van a tener todo el derecho y la ley les va a asistir en el sentido de presentar los medios de impugnación que ustedes consideren pertinentes, ¿verdad? Llámese aclaración o ampliación. Entonces, ¿por qué estamos hablando de todo el proceso de la sentencia? Porque la sentencia es precisamente la que se va a ejecutar por parte del juez que la dictó. Y como consecuencia, ese juez tiene un plazo de 3 días para formular la liquidación de de esas prestaciones. E inclusive ahí tiene que agregarle los sagrados honorarios que el abogado le va a cobrar si hubo una condena en costas judiciales, ¿verdad? Porque el juez en esa misma sentencia debe de pronunciarse si hubo condena de costas procesales y costas judiciales. ¿Por qué? En términos generales se dice se le condena a la parte patronal al pago de las costas procesales. Ya con eso, pues en el momento que se formule la liquidación, van a tener que incluirse los honorarios que el abogado les va a cobrar a ustedes cuando ustedes le requirieron sus servicios profesionales. Ahí mismo están o deben de estarse incluidos dentro de la liquidación de esa sentencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El juez va a venir y le va a dar audiencia a la otra parte para que se pronuncie sobre esa liquidación. Ya la parte patronal o patrono, como ustedes le quieran llamar, pues va a utilizar los medios de impugnación que él considere pertinentes, oponiéndose a esa liquidación, haciendo ver que en la partida referente a tales y tales, o sea, referente a salarios, pues no es procedente y él va a la argumentación, pero si ya el juez lo incluyó en la liquidación y de acuerdo en la sentencia que él mismo dictó, lo más seguro es que no le va a prosperar. Entonces, eso lo deben de tener, pero presente ustedes para poder ejecutar las sentencias. Luego dice en el artículo, el otro inciso es, dice, pueden ser cobrados por la vía especial que prevé el artículo 426, el que ya
le leí anteriormente. Pero también dice, tienen carácter de créditos de primera clase en el caso de juicios universales, y entre estos gozan de preferencia absoluta sobre cualquiera otros, excepto los que se originen de acuerdo con los términos y condiciones del Código Civil, sobre acreedores de primera clase, en gastos judiciales comunes, gastos de conservación y administración de los bienes concursados, gastos de entierro del deudor y gastos indispensables de reparación o construcción de bienes inmuebles. Lo que sucede es que esta ejecución de esa sentencia va a tener preferencia especial sobre cualquier otro bien, a excepción de estos que nos menciona en el inciso B, que dice que tienen carácter de crédito de primera clase los juicios universales, y dentro de estos que gozan de preferencia absoluta, dice, sobre cualquiera otros, a excepción de los que se originen de acuerdo con los términos y condiciones del Código Civil sobre acreedores de primera clase, en gastos judiciales comunes, gastos de conservación y administración de los bienes concursados, y gastos de entierro del deudor, y gastos indispensables de reparación o construcción de bienes inmuebles. Y luego dice que para los efectos de este inciso, el juez debe proceder sin pérdida de tiempo a la venta de los bienes suficientes para cubrir las reservas, las respectivas deudas. En caso de que no haya dinero en efectivo que permita hacer su pago inmediato, los privilegios a que se refiere el presente artículo solo comprende un importe de esos créditos o indemnizaciones equivalentes a 6 meses de salarios o menos. Es decir, que solo hasta 6 meses se puede, permítanme un momentito, hasta 6 salarios son los únicos que se pueden reclamar o embargar. ¿Por qué? Porque si la misma norma no lo establece, pues cuando se promueve la ejecución, ya tienen el título a través de la liquidación, pues esa es la que vamos a ejecutar. Como consecuencia, tiene todo el derecho el trabajador de embargarle los bienes que tenga el patrono. Puede embargarle, puede arraigarlo, puede decretar una intervención sobre la empresa, puede embargarle los depósitos monetarios que tuviere, etcétera. Los bienes que alcancen para cubrir el monto de lo que se está reclamando. Y aquí tenemos que hacer, y volvemos a integrar, el Código Procesal Civil y Mercantil. Y para esto, pues, tenemos que aplicarle el artículo 296 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, sería importante que le den una lectura a ese artículo 296 del Código Procesal Civil y Mercantil, porque ahí establece que en los juicios ejecutivos únicamente procederán aquellos que se basen en prueba documental y que destruyan la ineficacia del título. Así se los puedo parafrasear a grosso modo. Les recomiendo que lean el artículo, el 294 al 324 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y se van a dar cuenta del por qué van a tener un mejor criterio ustedes y mejor comprensión de la ejecución en la vía de apremio. Ejecución de Disculpe, sentencias. licenciado, del Sí. 294 al cual dijo. Al 324. Gracias. De lo expuesto en el artículo 426, pareciera que solo las sentencias y convenios celebrados en juicio tienen el carácter de título ejecutivo. Sin embargo, indiquemos que la ejecución que regula nuestro Código de Trabajo no se refiere con exclusividad a la ejecución de sentencias, pues tal procedimiento dice se tiene acceso por cualquier documento, que tenga la calidad de ejecutivo. Así estamos que debe incluirse el cobro de las prestaciones reconocidas por el demandado en un allanamiento parcial
puede hacer que, se recuerdan que dentro de las formas del allanamiento de la demanda, existe un allanamiento total y un allanamiento parcial. Cuando hablamos de un allanamiento parcial, puede ser que solo una parte de la demanda esté allanándose él, pero sobre las demás no. Y entonces sobre esa base puede contestar la demanda en sentido negativo. Ve ahí por qué la importancia de que conociéramos el juicio ordinario, para que podamos establecer cada una de las etapas que corresponden cuando estamos hablando ahorita del juicio ejecución de sentencias. Y por eso el 340 del Código de Trabajo establece que supletoriamente por lo dispuesto en el artículo séptimo del artículo 294 del Código Procesal Civil y Mercantil y por aplicación supletoria el artículo, ojo, 327. También les recomiendo que lo lean, porque este artículo específicamente nos habla de los testimonios de las escrituras públicas. El reconocimiento o convenio de pago otorgado en documento privado suscrito por el obligado o por su representante y reconocidos o que se tengan por reconocidos ante juez competente. Y los documentos privados con legalización notarial y los arreglos directos y conciliatorios suscritos ante los inspectores de trabajo, una vez aprobados por el inspector general de trabajo o por el subinspector general de trabajo, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 278 del Código de Trabajo. ¿Qué es lo que sucede? En algunos casos, aplicando el artículo 327 del Código Procesal Civil, en algunos casos, a través de una escritura pública que se puede realizar ante un notario y que él es el único facultado para hacerlo de conformidad con la ley, pues él se puede reconocer deudor de la deuda que tiene con él el patrono, perdón, con el trabajador. ¿Por qué? Porque al patrono le es más viable decir, bueno, está bien, yo me voy a hacer acreedor a esa deuda que tengo con él y pues para eso constituyamos un título ejecutivo. Llámese escritura pública, que a la vez y al ser autorizado y firmado por las partes constituye título ejecutivo, que son los que menciona el artículo 327 del Código Procesal Civil y Mercantil. Pero como también habla de reconocimiento de convenios de pago, pues es posible que dentro del allanamiento parcial, pues el patrono diga, mire, yo parcialmente acepto que le debo tantos salarios. O ¿qué manda? Por favor, ahí tal vez sí. No sé, alguien conectó ahí a sus bebés. Holding to me. Alguien de los compañeros ahí, estudiantes, por algún error, a ver, se le conectó la cámara y están, o el micrófono y están sus bebés por ahí al unísono. También están aprendiendo, ¿no? Pues, como les mencionaba. Yesenia Melgar con micrófono. Por favor, apaguen el micrófono ese porque si no hay interrupción y los demás compañeros no van a escuchar. Así que les ruego por favor que mantengan apagado el micrófono. Les mencionaba aquí, dentro del proceso ordinario, se puede dar el reconocimiento o convenio de pago otorgado, dice, en documento privado, suscrito por el obligado o por su representante. Pero también dice, o reconocidos o que se tengan por reconocidos ante juez competente. Si ante el juez competente él dice, mire, yo reconozco parcialmente que le debo sus salarios caídos o que le debo el bono 14 o que le debo sus vacaciones o le debo, pongámosle un nombre a ese bono de Semana Santa, pongámosle, pues se lo debo, pues ese documento que firmó ante el juez competente, ese es un título ejecutivo para que le paguen y que se pueda ejecutar a través del procedimiento que establece la ley para reclamar ese monto que se le debe al trabajador, ¿verdad? Por parte del patrono.
Porque aquí lo único que se va a hacer a través de la ejecución de sentencia es obligar por los medios que establece la ley a que el patrono le pague al trabajador. Algunos, como les digo, utilizan algunas malas prácticas y utilizan cualquier medio para poder eh, evitar ese pago, ¿verdad? Pero de una u otra manera pueden incurrir en un delito si no hacen efectivo ese pago y ocultan los bienes. ¿Y qué delito sería el que cometería la persona, en este caso el patrono? Si vende los bienes, ¿qué delito cometería? A ver, los que ya estudiaron Derecho Penal 1 y Derecho Penal 2. Encubrimiento propio, Lic, no. No, Retención y apropiación indebida. no, porque no está reteniendo ni. Es alzamiento de bienes. ¿Por qué se dice alzamiento de bienes? Alzar es porque él lo que está haciendo es disponiendo de los bienes para evitar el pago de las deudas que tiene, ¿verdad? Y si ustedes buscan dentro de la figura tipo penal que está en el Código Penal, pues ahí van a encontrar que se refiere al delito de alzamiento de bienes, ¿verdad? Y eso lo regula el alzamiento, está en el artículo 427 del Código de Trabajo, que prescribe que el que con posterioridad a la ocasión en que se obligue en virtud de acto o documento que pueda aparejar ejecución o que durante el transcurso de un juicio que se sigue en su contra enajenare los bienes, resultando insolvente para responder en la ejecución, será juzgado como autor del delito de alzamiento. Y esas son las malas prácticas que a veces algunos abogados cometen y le dicen, mire, venda los bienes. Lo que pasa es que una vez se le notifique la demanda por parte del juzgado de trabajo y él se le prueba al patrono de que él dispuso de sus bienes para no pagarle al trabajador, va a cometer este delito que se llama alzamiento de bienes. ¿Por qué? Está evadiendo su responsabilidad con tal de no pagar. Y más aún cuando se allana parcialmente a la demanda y reconoce un documento, pero resulta que en el mismo documento me argumenta que va a pagar esa suma de dinero con los bienes presentes y futuros, pues ahí precisamente encuadra la figura tipo penal si él dispone de los bienes que tenga una vez haya firmado ese documento. ¿Por qué? Porque lo que está utilizando es un ardido engaño para evadir la responsabilidad como obligado dentro del juicio ordinario, que, como ya les dije, solo estamos ejecutando la sentencia. Ya existe la sentencia con las obligaciones respectivas, ¿verdad? Pero si él durante el desarrollo del juicio ordinario aceptó y firmó algún documento, ya sea privado, o bien una escritura pública, o bien ante un juez competente, pues comete ese delito. Si dispone de los bienes. Algunos los que hacen es que venden los vehículos, venden las empresas, dejan a cero las cuentas de depósitos monetarios y entonces para que cuando se lleguen las medidas decretadas, las medidas precautorias decretadas dentro del juicio de ejecución, pues ya no tenga fondos para poder pagarle al trabajador, ¿verdad? Esas son las malas prácticas que a veces se dan dentro del desarrollo de los procesos, ¿verdad? ¿Qué medios de impugnación existen? Según el artículo 427 del Código de Trabajo prescribe que en los procedimientos ejecutivos laborables no cabe recurso alguno,
salvo el de rectificación, que según la norma dice que no es un medio de impugnación, sino que es un remedio procesal, como atinadamente. A ver, Jorge, ¿qué es la duda que tiene? Tiene levantada la mano. No, porque precisamente los daños y perjuicios son los que se le condena de los 12 salarios. Ese es los daños y perjuicios. Esos 12 salarios por el despido de que fue objeto del trabajador, si no prueba que él lo despidió con una justa causa, ¿verdad? Si él no logra probar eso, pues la conversión es a título de daños y perjuicios, 12 salarios, ¿verdad? O sea, esa es la conversión de los daños y perjuicios, ¿verdad? No existe ningún otro medio que ¿cómo se llama? Que lo obligue a que se le condene daños y perjuicios. Algunos dirán, perdón. Mire, en todo proceso, establece la ley, ¿verdad? No lo digo yo. En todo proceso siempre tiene que haber una condena, a menos, dice, que haya actuado o litigado de buena fe. Pero eso solo el juez es el único que la puede determinar si existió buena fe o mala fe por parte del patrono, ¿verdad? O en su caso, del trabajador cuando es reconvenido, ¿verdad? Ahí el juez puede establecer si hubo mala fe. Y entonces el mismo Código Procesal Civil y Mercantil establece cuándo existe buena fe y cuándo no existe buena fe, ¿verdad? Si existe mala fe, dice cuando a sabiendas de la obligación que tenía él, se opone a la ejecución, ¿verdad? Entonces, por eso le digo, ese es un criterio puramente del juez si establece que en el desarrollo del proceso el patrono está actuando de mala fe, inclusive pues al abogado que lo auxilia le puede certificar lo conducente, ya sea al Ministerio Público o bien al Tribunal de Honor, por estar actuando de mala fe o litigando con cuestiones que están fuera de ética, ¿verdad? Entonces, pues, son facultades que el juez tiene para hacer esa condena. Normalmente, dentro de los casos que yo he visto, nunca, pues yo no he visto que condenen al pago de las costas, máxime cuando es el Estado de Guatemala, no lo condenan al pago de las costas, porque ya existe una, una, una norma que establece, luego, pues como es una facultad del juez, si el juez considera que existió mala fe, pues seguro que lo va a condenar. Y le digo, lo más seguro es que la parte que está siendo condenada va a apelar, pues, de utilizar todos los medios que la ley le permite para poder eh, revocar esa condena que le hicieron de la condena en costas, ¿verdad? Entonces, miren, en otro de los aspectos que también se dan, mencionando dentro de los procesos, en este caso el juicio ordinario, por ejemplo, los amparos es otra cuestión que normalmente, como es contra las entidades del Estado, llámese registro de la propiedad, RENAP, el Estado propiamente dicho, la Procuraduría General de la Nación, la Oficina de Servicio Civil, etcétera, todas las instituciones que en sí aglomeran el Estado, normalmente nunca las condenan al pago de las costas. Yo, por lo menos dentro de los casos que he visto, eh, no han habido ninguna condena en materia laboral, de los casos que yo he visto, salvo mi responsabilidad y pudieran haber otros casos. En los procesos que han promovido contra el Estado, normalmente el trabajador los gana, porque nunca existe una causa justa para poder despedir al trabajador.
salvo que sea evidente, porque la misma ley establece cuál es el procedimiento para destituir o dar por terminado un contrato de trabajo, ¿verdad? En este caso, pues imagínense que no llegue a los horarios establecidos que están y en los que él se comprometió, pues lo que tienen que hacer es presentar la denuncia ante la Inspección de Trabajo para formarle el expediente y luego acudir a la vía laboral, al juez laboral, para que iniciar la terminación de ese contrato por una causa justificada, ¿verdad? Les digo, muchos lo que dicen, mira, renuncias o si no te despido, ¿verdad? Se han dado cuenta muchos de algunos ministros o viceministros de la noche a la mañana aparecen renunciando de los cargos, ¿verdad? No es que ellos hayan renunciado voluntariamente, sino lo renunciaron. Entonces, como son puestos de confianza, pues lo más seguro es que quien sea su jefe o quien haga las veces de jefe, pues le va a decir, mira, presentame tu renuncia, así no te perjudico. Entonces, presenta su renuncia por una causa muy personal, pues cuestiones de salud, cuestiones de familia, etcétera, y pues presenta su renuncia. Se la aceptan y ya cuando él presenta su renuncia ya tienen al sustituto, entonces ahí no hay tal reclamo de pago de prestaciones más que la que por ley le corresponden, ¿verdad? Yo tengo conocimiento de un procurador general de la Nación que fue en el tiempo de la UNE, que estaba de presidente Álvaro Colón, que él sí demandó a la PGN porque él era el procurador general de la Nación. Demandó el pago de sus prestaciones porque él no quiso presentar su renuncia, ¿verdad? Entonces, no sé si la ganó al final o qué, pero el tema es que él presentó su demanda del pago de sus prestaciones por el tiempo de servicio, ¿verdad? ¿Qué argumentaron? No les sabría decir, pero yo solo sé y tengo conocimiento de que se presentó esa demanda reclamando el pago de esas prestaciones, ¿verdad? Nos vamos a quedar el día de hoy ahí. Les recomiendo que por favor estudien esos artículos que les mencioné del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Y pues anoten ahí, hagan sus anotaciones de lo que consideren ustedes que tienen alguna duda, pues aquí lo aclaramos para el próximo día de clases que va a ser presencial, ¿verdad? Que tengan buena noche y nos saludamos Feliz el noche, próximo licenciado. lunes y feliz día de Feliz trabajo. noche, licenciado. Feliz noche a todos. Feliz noche, licenciado. Gracias, licenciado.